Buenos días, Donny. ¿Va todo bien? La verdad es que no. Mi hija necesita aparato, mi coche necesita una reparación de la transmisión, mi mujer quiere que la lleve a Florida, pero me he retrasado con los pagos de la hipoteca, mi tío me ha llamado desde la India y necesita dinero para la boda de mi sobrina y me ha salido un extraño sarpullido en la espalda. ¿Tú qué tal? Estoy bien. Tu poesía es realmente buena y puede que algún día permitas que el mundo la lea. Mírame a los ojos. Eres un gran poeta. Todos tus poemas siguen en esa libreta. Tu libreta secreta. Cruzo trillones de moléculas que se apartan para dejarme pasar. Mientras que a ambos lados, más trillones se quedan donde están. Aquí Patterson, del bus 23. He tenido un percance. ¿Crees que hay más anarquistas en Patterson? Aparte de nosotros, no creo. Si no hay amor, ¿qué razón hay para nada? No irá a cometer una locura. No hace más que locuras. ¡Que nadie se mueva! Un conductor de autobús en Patterson. Ajá. Ajá, ¿qué? Eso es muy poético. Me están dando una paliza hoy. ¿Con quién juegas? Conmigo mismo. Hola, papá. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Siempre está el teléfono. Enseguida acabo, papá. He contratado a alguien como hija sustituta. Bueno, eso está bien, así te llamará por tu cumpleaños y yo no tendré que estresarme. Es una locura con qué pesos pesados se codea. Porque hemos hecho un taller y pienso que tienen exceso de talleres. ¿Está de visita? Sí, una decisión espontánea. Me he cogido un mes libre. Te he dado un buen susto, ¿eh? Soy Tony. Tony Herman. Encantado. Soy consultor y coach. Esto indignará a la feminista que llevas dentro, pero... No soy feminista, si no, no aguantaría tíos como tú, Gera. Tengo que detenerla. ¿Dónde tengo la llave? Lo siento, mi padre me ha gastado esta broma estúpida. ¿Quieres arruinarme la vida o qué? Si se trata de su padre, se equivoca. ¡Es que te has vuelto loco! Bueno, ¿y entonces eres feliz aquí? Estamos hablando de muchos conceptos. Diversión, felicidad, vida. ¿Por qué merece la pena vivir? Siempre tenemos que hacer una cosa u otra o la de más allá y mientras tanto se nos pasa la vida. Sí, de los padres puede aprenderse mucho.